Mi padre me prohibió abrir el sótano desde que tengo memoria, pero todo cambió la noche en que escuché la voz de mi madre biológica llamándome desde allí. Su voz sonaba igual que cuando yo era niño, suave y quebrada, como si me hablara desde un recuerdo que no quería desaparecer. Lo imposible se volvió real en un solo instante. Eran casi las 2 de la madrugada. La casa estaba en silencio, tan quieta que podía escuchar mi propia respiración. Yo estaba despierto sin razón, mirando el techo como si algo dentro de mí presintiera lo que estaba por ocurrir. Entonces, escuché mi nombre. Lo escuché tan claro que me incorporé de golpe. Pensé que era un sueño, pensé que era mi mente jugando conmigo, pero la voz repitió mi nombre con un tono que jamás habría confundido. Mi hermana menor abrió la puerta de su cuarto y me miró con los ojos muy abiertos. Me preguntó si también había escuchado a mamá. Sentí un estremecimiento recorrerme. Si los dos lo habíamos escuchado, ya no podía engañarme. Había algo real detrás de esa puerta que mi padre siempre mantuvo cerrada. El sótano quedaba al final del pasillo, detrás de una puerta pintada del mismo color que la pared. Era una prohibición tan estricta que ni de pequeño me atrevía a acercarme. Mi padre decía que era peligroso, que había objetos viejos y humedad. Lo decía con un tono tan firme que no dejaba espacio para dudas. Pero esa noche sus razones ya no parecían suficientes. La voz volvió a sonar. Esta vez no dijo mi nombre, dijo algo aún más inquietante. Dijo: «No entres de golpe. Ten cuidado conmigo». Sentí que mis piernas se aflojaban. No tenía sentido. Mi madre había muerto hacía años. Había un acta, un funeral, una historia completa. Entonces, ¿por qué su voz estaba pidiendo cuidado desde un sótano que yo no conocía? En ese momento la luz del pasillo se encendió. Mi padre apareció con el rostro pálido. Nos miró sin decir palabra y luego dirigió la mirada hacia la puerta del sótano. No preguntó qué pasaba, no trató de calmarnos, solo dijo de inmediato que volviéramos a la cama. Su voz no tenía enojo, tenía miedo. Un miedo que intentó ocultar, pero no pudo. Mi hermana se aferró a mi brazo. Mi padre repitió que no habíamos escuchado nada, que estábamos cansados, que debíamos dormir. Lo dijo demasiado rápido, como si ya hubiera preparado esa respuesta. Se quedó unos segundos frente al sótano antes de volver a su cuarto y cerrar la puerta con llave. Me quedé mirando la puerta prohibida con el corazón latiendo fuerte. Esa noche comprendí que mi padre no nos protegía de un peligro, nos protegía de un secreto, y la voz de mi madre era la primera grieta en esa mentira. No abrí la puerta, todavía, pero en mi interior supe que el sótano había dejado de ser un límite. Ahora era una pregunta, una que iba a perseguirme hasta que encontrara la respuesta. A la mañana siguiente, la casa se sentía distinta. No era solo el cansancio, era esa sensación incómoda de que algo había cambiado para siempre. Mi padre actuaba como si nada hubiera pasado, pero cada gesto lo traicionaba. Servía el desayuno sin mirarnos, moviendo las manos con torpeza, como si temiera que descubriéramos algo en su rostro. Mi hermana y yo guardamos silencio. No sabíamos qué decir sin revelar que seguíamos pensando en la voz. Cuando él salió rumbo al trabajo, la casa pareció respirar de nuevo. Mi hermana me preguntó si mamá realmente podía estar viva. No supe qué responderle. No quería mentirle, pero tampoco estaba preparado para decirle que algo extraño estaba ocurriendo bajo nuestros pies. Le pedí que confiara en mí y que no se acercara al sótano sin que yo estuviera presente. Ella asintió sin discutir. Fui a mi cuarto y revisé una vieja caja donde guardaba recuerdos de mi infancia. Encontré una fotografía de mi madre sosteniéndome en brazos. Su sonrisa era cálida y sincera. Recordarla así me dio fuerza. Pensé en cómo se escuchó su voz, tan real, tan cercana. Era imposible dejarlo pasar como un simple engaño de la mente. Pasé todo el día intentando reconstruir cualquier recuerdo que pudiera ayudarme a entender qué estaba escondiendo mi padre. Recordé que cuando era niño, algunas noches escuchaba pasos en el sótano, pasos lentos, casi arrastrados. Mi padre decía que solo eran tuberías. Yo le creí. Ahora ya no estaba tan seguro. Al caer la tarde, fui al pasillo y me quedé frente a la puerta prohibida. No la toqué, solo la observé. La pintura estaba un poco gastada en la parte inferior, como si alguien hubiera empujado objetos pesados contra ella. También noté que la cerradura era más nueva que la puerta. Algo no cuadraba. Si el sótano estaba lleno de cosas viejas, ¿por qué cambiar solo la cerradura? Mi hermana apareció detrás de mí. Me dijo que había tenido un sueño con mamá. Dijo que la veía en un cuarto oscuro, intentando alcanzar algo que no podía tocar. Me describió la escena sin entender lo que significaba, pero yo sentí un nudo en el estómago. Sus sueños siempre habían sido muy vívidos, a veces demasiado. Durante la cena, mi padre actuó algo inquieto. Cada pocos minutos miraba hacia el pasillo, como si temiera que la puerta del sótano se abriera sola. No hizo preguntas, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Cuando terminó de comer, recogió los platos con manos tensas y se fue directo a su cuarto. Cerró la puerta sin despedirse. Esa noche, mi hermana se quedó dormida rápido, pero yo no pude. Sentía que el sótano me llamaba de alguna manera, no con una voz como la noche anterior, sino con esa intuición que uno tiene cuando algo no encaja. Caminé hasta el pasillo y toqué la puerta con la yema de los dedos. Estaba fría, demasiado fría para una puerta dentro de la casa. Me quedé allí un largo rato, escuchando. No hubo voces, no hubo pasos, solo el silencio. Pero ese silencio se sentía vivo, como si aguardara el momento correcto para romperse. Regresé a mi cuarto con la certeza de que la voz no había sido una casualidad. Algo estaba guardado allá abajo, algo que mi padre no quería que descubriéramos. Y esa voz, real o grabada, era la primera señal de que el secreto comenzaba a abrirse paso hacia la superficie.
Sabía que tarde o temprano tendría que bajar. Sabía también que cuando lo hiciera, la verdad no me iba a dejar intacto. A la mañana siguiente me desperté con una idea fija. Ya no bastaba con observar o recordar. Tenía que buscar pruebas. Mi padre estaba ocultando algo en ese sótano, y cada detalle de la casa empezaba a encajar en un patrón que no quería aceptar. Mi hermana aún dormía, así que caminé en silencio hacia la sala para pensar sin interrupciones. El ambiente se sentía cargado, como si la casa guardara respiraciones que no pertenecían a nadie. Me acerqué a la ventana y vi a mi padre salir rumbo al trabajo. Caminaba rápido, casi nervioso. Miró hacia atrás 2 veces antes de doblar la esquina. Eso me confirmó que él también sentía que algo estaba a punto de romperse. Cuando estuve seguro de que no regresaría pronto, fui a su cuarto. No quería invadir su espacio, pero necesitaba respuestas. Abrí el cajón donde guardaba sus llaves. Había varias, muchas más de las que recordaba. Tomé todas y probé una por una en la cerradura del sótano, sin llegar a abrirla. No quería que se notara desde afuera, solo necesitaba saber cuál encajaba. Una llave vieja, oxidada, giró apenas 1 milímetro. No seguí, me bastaba con saberlo. Guardé esa llave en mi bolsillo antes de devolver las demás a su lugar. Mi corazón latía con fuerza. Sentía ese miedo inquietante que aparece cuando estás haciendo algo que cambiará tu vida para siempre. Mi hermana apareció en el pasillo frotándose los ojos. Me preguntó si iba a bajar al sótano. Le dije que no, no todavía, pero que necesitábamos encontrar más pistas. Ella asintió, aunque no le gustó la espera. Siempre había sido más valiente que yo en ciertas cosas. Decidí revisar el cuarto de mi madre biológica. Hacía años que nadie tocaba nada ahí. La puerta crujió al abrirse, y un olor suave, como a papel antiguo, salió hacia nosotros. El cuarto estaba casi igual que en mis recuerdos. Sobre una repisa encontré un pequeño cuaderno azul. Lo abrí con cuidado. Había notas escritas con letra apurada. Palabras como prueba, registro y peligro se repetían varias veces. Mi hermana señaló un dibujo en una de las páginas. Parecía un pequeño aparato con cables. Yo lo reconocí de inmediato. Era similar al dispositivo que había visto en mis recuerdos de infancia cuando mi madre trabajaba en su mesa por las noches. Si ese aparato estaba relacionado con las voces del sótano, entonces la historia era más profunda de lo que imaginaba. Pasamos la tarde revisando el cuarto. Entre las hojas del cuaderno había un papel suelto con una frase subrayada varias veces. Decía, si escuchan mi voz, sigan buscando. Sentí un escalofrío al leerlo. Era como si mi madre hubiera previsto exactamente lo que estaba ocurriendo ahora. Cuando mi padre regresó, el ambiente se volvió tenso al instante. Observó el pasillo, observó nuestras caras y luego miró la puerta del sótano. No dijo nada, pero sus ojos hablaban. Sabía que algo se estaba moviendo. Sabía que sus secretos ya no estaban tan seguros. Esa noche me encerré en mi cuarto. La puerta del sótano seguía cerrada, pero una sensación persistente me acompañó toda la noche. No escuché voces, no hubo golpes, solo una tranquilidad falsa que me hacía pensar que el verdadero ruido estaba por comenzar. Me acosté mirando el techo, cerré los ojos y recordé la voz de mi madre. No sonaba como una ilusión, sonaba como una petición, sonaba como alguien que quería que encontráramos la verdad escondida durante años. Y yo ya no podía ignorarlo. La llave en mi bolsillo era un peso constante, un recordatorio de que el sótano iba a abrirse tarde o temprano. A la mañana siguiente ya no había dudas dentro de mí. Había llegado el momento de enfrentar lo que mi padre llevaba años ocultando. No sabía exactamente qué encontraría en el sótano, pero la sensación de que la verdad estaba a punto de salir a la luz era demasiado fuerte como para seguir ignorándola. Mi padre salió de casa antes de lo habitual. Apenas dijo unas palabras y evitó mirarnos. Parecía cargado de ansiedad. Cada gesto lo traicionaba. Cada movimiento suyo repetía la misma pregunta silenciosa. ¿Habrá descubierto algo? Cuando se marchó, mi hermana se acercó a mí. Me dijo que había soñado con mamá otra vez. Esta vez, según ella, mamá estaba señalando una puerta oscura. No la del sótano, dijo. Una más pequeña. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza. Fui al pasillo con la llave en el bolsillo. Toqué la puerta del sótano con la palma de la mano. Ya no estaba tan fría como la noche anterior. Tal vez era solo mi imaginación, pero sentí que algo del otro lado también nos estaba esperando. Miré a mi hermana y le pedí que se quedara en su cuarto. No quería que bajara conmigo. Ella protestó, pero finalmente aceptó quedarse cerca por si yo necesitaba ayuda. Introduje la llave en la cerradura con cuidado. Giró sin resistencia. El clic se escuchó como un pequeño trueno en la casa silenciosa. Abrí la puerta lentamente. Un olor a madera humedecida salió hacia mí. Encendí la linterna y bajé los escalones, que crujían como si despertaran después de años de quietud. El sótano estaba casi igual que en mis recuerdos vagos. Cajas apiladas, polvo acumulado, estantes antiguos, pero algo había cambiado. Una de las cajas estaba abierta, como si alguien la hubiera revisado recientemente. Me acerqué y encontré papeles sueltos, etiquetas rotas y un pequeño espacio vacío donde claramente faltaba algo. Eso me confirmó que mi padre había bajado después de que escucháramos la voz. Recorrí el lugar con la luz. En un rincón vi un aparato viejo, cubierto por una tela. Lo retiré y confirmé lo que temía. Era un grabador antiguo, del mismo estilo que el dibujo que aparecía en el cuaderno de mi madre.
El aparato tenía marcas de haber sido usado muchas veces. Estaba conectado a un cable que se perdía por detrás de los estantes. Seguí el cable hasta una tabla de madera ligeramente suelta. La empujé con cuidado y sentí que cedía un poco. Detrás había un pequeño compartimento oculto. Mi corazón se aceleró. Dentro encontré un sobre cerrado, amarillento por el tiempo. Tenía escrito mi nombre con la letra de mi madre. Mis manos temblaban. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una hoja doblada muchas veces. La desplegué hasta que pude leerla completa. La nota decía: si estás leyendo esto, es porque él no te dijo la verdad. Confía en lo que escuches, no en lo que te digan. Era la primera vez que veía algo tan directo. No era una interpretación, no era un recuerdo, era un mensaje claro dirigido a mí. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre había previsto que algo así podía suceder. Había dejado pistas para que las encontrara, y ahora empezaba a entender que su muerte no era tan sencilla como siempre nos hicieron creer. Guardé la carta en mi bolsillo y seguí explorando. Busqué más rastros, más compartimentos escondidos, más piezas que dieran sentido a todo. Pero fue entonces cuando escuché un ruido arriba. Un golpe suave, apenas audible, pero suficiente para congelarme. Alguien estaba en la casa. Alguien que no debería estar allí. Apagué la linterna y contuve la respiración. El sótano de pronto dejó de sentirse como un refugio. Ahora era una trampa. Me quedé inmóvil, con la carta de mi madre aún en el bolsillo y la linterna apagada entre las manos. El sonido arriba no se repitió, pero su eco seguía vibrando en mi mente. La casa nunca hacía ruidos así durante el día, y menos cuando mi padre se suponía que estaba en el trabajo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Subí los escalones del sótano sin hacer ruido. Cada tabla crujía como si anunciara mi presencia. Al llegar arriba, dejé la puerta entreabierta para escuchar mejor. El pasillo estaba en silencio, pero la atmósfera había cambiado. Era esa clase de silencio que no pertenece a una casa, sino a alguien que la está observando desde adentro. Di unos pasos hacia la sala. Mi hermana no estaba allí, lo cual me preocupó de inmediato. La llamé en voz baja. No respondió. Antes de entrar en pánico, escuché un leve murmullo proveniente de su cuarto. Me acerqué rápido y la encontré sentada en la cama, abrazando una almohada. Estaba asustada. Dijo que había escuchado pasos en el pasillo. Pasos lentos, como si alguien caminara sin querer hacer ruido. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Le pregunté si había visto a papá. Ella negó con la cabeza. El miedo se mezclaba con la certeza de que no estábamos solos. Le pedí que se quedara en el cuarto, sin salir pasara lo que pasara. Cerré la puerta despacio y me dirigí al pasillo. Miré hacia la entrada de la casa. La puerta seguía cerrada. Miré hacia la cocina. Todo parecía en su lugar, pero algo no encajaba. Era una sensación más que una evidencia. Entonces lo escuché. Un susurro. Un sonido suave, casi imperceptible. No provenía del sótano esta vez. Venía del cuarto de mi padre. Me acerqué despacio, con el corazón golpeando fuerte. La puerta estaba entreabierta, lo suficiente para ver el interior. Su maletín estaba sobre la cama, algo que nunca hacía. Él jamás dejaba ese maletín en la casa. Siempre lo llevaba consigo. Eso solo podía significar que había vuelto sin que lo notáramos y había salido de nuevo, o que nunca se había ido realmente. Entré en el cuarto con cautela. El maletín estaba abierto. Dentro había documentos desordenados, fotografías y un sobre grande con nuestro apellido escrito encima. Lo tomé sin pensarlo y lo abrí. Dentro había copias de reportes policiales, declaraciones y documentos médicos, todos relacionados con la muerte de mi madre. Pero algo me llamó la atención de inmediato. La fecha del informe oficial no coincidía con la fecha de la cinta que encontré en el sótano. Había casi un mes de diferencia. ¿Por qué habría un desfase tan grande si la versión de mi padre siempre había sido que mamá falleció el mismo día del accidente? ¿Qué pasó realmente durante ese mes? Mientras revisaba los papeles, escuché otro ruido, esta vez más claro, un crujido en el piso de la sala. Me quedé quieto. No estaba solo. Alguien estaba caminando por la casa con la misma cautela que yo me movía. Guardé los documentos dentro de mi camisa, salí del cuarto de mi padre y avancé por el pasillo. Mi mente solo repetía una idea. La voz de mi madre no era la parte extraña de todo esto. La verdadera anomalía era el comportamiento de mi padre. Me asomé a la sala y por un instante pensé que era mi imaginación, pero no, ahí estaba. Una sombra que se movió detrás de la mesa, una figura que evitó la luz. Mi respiración se detuvo. No era mi padre. No era nadie que yo reconociera. Retrocedí sin hacer ruido y regresé al cuarto de mi hermana. Me miró con angustia. Le dije que se mantuviera detrás de mí y cerré la puerta, apoyando mi espalda en ella. En ese momento comprendí que la verdad del sótano no era el único peligro. Había algo más dentro de la casa, algo que no tenía por qué estar allí. Me quedé junto a la puerta del cuarto, escuchando cada sonido del pasillo. Mi hermana respiraba rápido, tratando de no hacer ruido. Yo también. La casa parecía contener el aire, como si todo estuviera suspendido a la espera de un solo movimiento. No escuchaba pasos, pero sabía que no estábamos solos. Esa sombra que vi no era casualidad. Después de unos segundos que se sintieron eternos, me acerqué a la ventana del cuarto. Corrí un poco la cortina sin hacer ruido. El jardín estaba vacío. No había señales de que alguien hubiera entrado desde afuera. Eso solo dejaba una conclusión.
La persona que vi ya estaba dentro de la casa antes de que yo subiera del sótano. Le dije a mi hermana que se mantuviera detrás de la cama, donde estaría más protegida. Ella obedeció sin cuestionar. Tomé aire y abrí la puerta apenas unos centímetros. Miré hacia ambos lados. Nada, ni un movimiento, ni un sonido. Salí al pasillo despacio, dejando la puerta entreabierta para volver rápido si era necesario. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio pulso. Avancé hacia la sala donde había visto la sombra. La luz natural entraba por las ventanas, creando líneas de claridad en el suelo. Revisé detrás de la mesa, detrás del sofá, en el pequeño pasillo que conectaba con la cocina. Nada. La figura había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Pero algo sí había cambiado. Sobre la mesa había un objeto que no estaba antes. Era un llavero, uno viejo, metálico, con una insignia que reconocí de inmediato. Era de mi madre. Tenía esa pequeña marca que ella misma había grabado cuando yo era niño para no perderlo. Era imposible que apareciera ahí por casualidad. Lo tomé entre mis manos. Era real. Pesaba. Tenía restos de polvo, como si hubiera estado guardado en algún lugar durante mucho tiempo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Lo dejó la persona que vi? ¿Lo dejó mi padre? ¿O siempre estuvo en la casa, escondido hasta ahora? Volví al pasillo, y sin pensarlo 2 veces, entré al cuarto de mi padre nuevamente. Si alguien había estado allí, tal vez había dejado más pistas. Miré el suelo, la cama, el escritorio. Todo parecía igual, pero al mover una de las cajas del armario encontré algo inesperado. Era una carpeta del mismo color que los documentos que mi madre había dejado en el sótano. Tenía una etiqueta rota y una palabra escrita a mano. Decía, evidencia. Abrí la carpeta con el corazón latiendo fuerte. Dentro había copias de notas, fotografías de aparatos, esquemas y listas de fechas. La mayoría correspondía a los días en que mi madre trabajaba en aquel proyecto misterioso del que nunca hablaba demasiado. Pero había una página en particular que me dejó helado. Era una tabla con fechas y sonidos registrados junto a un nombre que aparecía repetidas veces. Una anotación adicional decía, no permitir que llegue a ellos. Esa frase estaba subrayada con fuerza, y el nombre que aparecía debajo era el de mi hermana. Sentí un golpe en el pecho. ¿Por qué mi hermana estaba mencionada en esos documentos? ¿Por qué mi madre había hecho registros con su nombre? ¿Qué era lo que no debía llegar hasta nosotros? Cerré la carpeta y la guardé bajo mi camisa, junto con los otros documentos. No podía quedarme más tiempo en ese cuarto. Volví al pasillo, pero antes de llegar a la puerta de mi hermana, escuché algo que me hizo detenerme de inmediato. Un suave clic, como una puerta cerrándose despacio. El sonido vino desde la cocina. Me asomé sin pensar. La cocina estaba vacía, pero una de las ventanas estaba entreabierta. No lo había notado antes, ni yo ni mi hermana habríamos abierto. La sombra que vi tampoco pudo haber salido por ahí sin hacer ruido. Me acerqué y vi un rastro tenue de polvo en el marco de la ventana, como si alguien la hubiera tocado desde afuera, pero no para entrar, sino desde dentro para salir. La persona que estuvo en la casa ya no estaba. Había entrado sin que lo notáramos, había dejado algo, había tomado algo, y no sabía si volvería. Regresé con mi hermana intentando no mostrar el miedo que sentía. Ella me abrazó fuerte y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, aunque la verdad estaba lejos de eso. Ahora entendía que no solo estábamos descubriendo secretos del pasado, también estábamos siendo observados en el presente. Nos quedamos en el cuarto sin movernos por varios minutos. Mi hermana me miraba con esos ojos que buscaban una explicación que yo aún no tenía. No podía decirle que alguien había estado en la casa. No podía decirle que había leído su nombre en documentos que no deberían existir. Tenía que mantenerla calmada, aunque por dentro todo se estaba desmoronando. Cuando finalmente bajó un poco la tensión, le pedí que se quedara cerca de mí todo el día. Ella asintió sin protestar. Nunca antes la había visto tan seria. Salimos al pasillo juntos y me aseguré de cerrar todas las ventanas. Revisé cada rincón como si la casa pudiera esconder otra sombra. Pero todo estaba aparentemente en orden. Esa normalidad falsa era lo que más inquietaba. Fuimos a la sala y colocamos el llavero de mamá sobre la mesa. Lo observamos como si pudiera hablar. Mi hermana lo acarició con la punta de los dedos. Dijo que recordaba haberlo visto cuando era muy pequeña, que mamá lo llevaba siempre con ella. Esa confesión me hizo sentir un peso mayor. Si ese llavero había estado perdido durante años, ¿por qué apareció justamente hoy? ¿Y por qué en esa mesa? Me fui a la cocina a tomar un poco de agua. Tenía la boca seca y la cabeza llena de pensamientos. Desde allí podía ver la ventana que encontré entreabierta. Me quedé mirándola unos segundos. La brisa movía apenas la cortina. Era un movimiento tan pequeño como inquietante. No era una entrada forzada. Era algo más preciso. Algo hecho con intención. Volví a la sala y encontré a mi hermana sentada con el cuaderno azul de mamá entre las manos. Lo abrió en una página que yo no había notado antes, quizá porque la letra era más tenue. Me llamó para que leyera con ella. El mensaje decía, no busques solo abajo, busca donde él no mira. Me quedé en silencio. Esa frase abría más preguntas que respuestas, pero tenía algo claro. Mi madre sabía que mi padre ocultaría cosas en el sótano. Sabía también que él revisaría ese lugar con frecuencia. Por eso escribió, busca donde él no mira. Entonces pensé en los lugares de la casa donde mi padre nunca pasaba demasiado tiempo, lugares que siempre evitaba sin explicación. El ático. Era el único espacio que nunca se mencionaba. No era prohibido, pero tampoco era usado. Era como si no existiera. Tal vez por eso mi padre nunca lo vigilaba. Era el lugar perfecto para esconder algo que él no esperaría que encontráramos.
Cuando lo dije en voz alta, mi hermana se estremeció. No quería subir. El ático le daba miedo desde que era pequeña. Le prometí que no la obligaría a entrar, pero que sí necesitaba que se quedara cerca de la escalera por si pasaba algo. Aceptó con una mezcla de valentía y temor. Busqué la cuerda que colgaba del techo en el pasillo central. La tiré con fuerza y la escalera plegable bajó con un sonido seco. Un olor a polvo y madera antigua descendió de inmediato. Subí el primer escalón con cautela, sosteniendo la linterna. El ático estaba oscuro, silencioso, lleno de sombras quietas que parecían observarme. Al iluminar el interior, vi cajas apiladas y objetos viejos. Nada fuera de lo común. Avancé unos pasos y casi retrocedo cuando vi que una de las cajas tenía mi nombre escrito en el borde. No era el nombre de mi hermana ni el de mi padre, era el mío, y la tinta aún se veía reciente. Me acerqué despacio y puse la mano sobre la tapa. Sentí un escalofrío recorrerme. Abrí la caja con cuidado. Dentro había varias cosas mías de cuando era niño. Juguetes, dibujos, cuadernos antiguos. Pero lo que realmente me dejó sin hálito fue una libreta pequeña, diferente a las demás, con la letra de mi madre en la portada. Decía, para cuando lo necesites. Sentí que las piernas me temblaban. Me arrodillé en el suelo del ático y abrí la libreta. La primera página tenía una frase corta escrita con tinta firme. Si estás aquí, es porque él ya no puede detenerte. Tragué saliva. Leí la frase 3 veces. Era una confirmación, una señal de que mi madre había previsto este momento. Un mensaje directo para mí, dejado en un lugar donde mi padre jamás miraría. Seguí leyendo, pero antes de llegar a la segunda página, escuché un ruido abajo. Esta vez no era una sombra moviéndose, ni un clic suave. Era la puerta principal abriéndose. Mi padre había regresado, y no debía encontrarme en el ático. Cerré la libreta de golpe y apagué la linterna. El ático quedó en completa oscuridad. Podía escuchar mis propios latidos mientras me arrastraba hacia la escalera plegable. Abajo, la puerta principal se cerró con un golpe seco. Mi padre había vuelto antes de lo normal. Mucho antes. Eso solo podía significar que sospechaba algo. Me acerqué al borde del ático y escuché con atención. Mi padre caminaba por la sala con pasos lentos. No llamaba nuestro nombre, no preguntaba dónde estábamos, solo caminaba, como si estuviera revisando cada rincón, como si buscara señales de algo que temía descubrir. Mi hermana estaba abajo, justo al pie de la escalera. Pude imaginarla nerviosa, tratando de parecer calmada. Sabía que si mi padre la encontraba allí, empezaría a hacer preguntas, y ella no sabía mentir. Tenía que bajar antes de que él llegara al pasillo. Deslicé la libreta dentro de mi camisa y comencé a bajar la escalera con el mayor silencio posible. Cada peldaño parecía gritar. Cuando estuve a mitad de camino, escuché que mi padre se detuvo frente a la puerta del sótano. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego escuché el sonido de sus llaves. Estaba revisando que todo siguiera cerrado. Llegué al suelo y mi hermana se aferró a mi brazo. Le pedí que respirara hondo y que siguiera mi ritmo. Jalé la cuerda para plegar la escalera y la dejé subir suavemente hasta ocultarse en el techo. En ese segundo, mi padre apareció en el pasillo. Nos vio allí parados. No dijo hola, no sonrió. Su mirada fue directa hacia mí, como si pudiera ver a través de mi ropa, como si supiera que escondía algo. Mi hermana bajó la mirada para evitar sus ojos. ¿Qué hacían aquí?, preguntó con una calma falsa. Su voz sonaba controlada, pero su respiración era tensa. Respondí lo primero que pude. Dije que solo estábamos buscando una caja con dibujos viejos, que queríamos ordenar nuestras cosas. Era una excusa débil, pero era mejor que admitir la verdad. Él no respondió. Caminó hacia nosotros, lento, midiendo cada gesto. Su mirada se detuvo justo debajo de mi cuello, donde yo escondía la libreta. Por un instante pensé que iba a arrancarla de mis manos, pero no lo hizo. Solo pasó junto a nosotros y siguió hacia la cocina. Abrió cajones, miró sobre la mesa, revisó la ventana que había quedado entreabierta horas antes. Sabía que algo había cambiado en la casa. No sabía qué, pero sabía que no era casualidad. Cuando regresó, su expresión era más dura. Dijo que debíamos mantenernos alejados de ciertas cosas, que no era seguro, que él sabía lo que estaba haciendo por nuestro bien. Pero sus palabras ya no sonaban a protección, sonaban a advertencia. Yo no respondí, ya no confiaba en él. Mi hermana se escondió detrás de mí, como si instintivamente entendiera que necesitaba hacerlo. Mi padre se acercó demasiado, puso su mano en mi hombro y murmuró con un tono que no había escuchado antes. No sigas buscando, no sabes lo que puedes despertar. Sentí un escalofrío, no por sus palabras, sino por la forma en que las dijo. No era una amenaza, era miedo. Mi padre tenía miedo de lo que yo pudiera encontrar. Cuando se alejó, supe que el tiempo se estaba agotando. Él sabía que estábamos descubriendo cosas, y si mi madre había dejado advertencias, significaba que el peligro no venía solo del pasado, sino del presente. Llevé a mi hermana a mi cuarto y cerré la puerta. Saqué la libreta de mi camisa, la abrí en la segunda página, y ahí estaba, escrita con la letra firme de mamá. No confíes en lo que él diga, confía en lo que ya escuchaste. La voz, el sótano, las notas, todo estaba conectado. Y ahora, más que nunca, tenía que seguir, porque mi madre había dejado un camino, y mi padre estaba tratando de impedir que lo recorriéramos.
Abrí la libreta por la tercera página, con el pulso acelerado. Mi hermana se sentó a mi lado, muy quieta, observando cada línea como si también pudiera sentir que esas palabras eran importantes. La página tenía un esquema dibujado. Parecía el plano de la casa, pero con 3 marcas en lugares específicos. Una estaba sobre el sótano, otra en el ático, y la tercera, en la pared del pasillo, justo entre nuestros cuartos. Nunca había visto nada extraño en esa pared. Era lisa, simple, sin adornos, pero mi madre la había marcado por una razón. Debía haber algo escondido ahí, algo que mi padre nunca notó o nunca pudo quitar. Cerré la libreta y le dije a mi hermana que viniera conmigo. Salimos al pasillo con cuidado. La casa estaba en silencio. Mi padre se había encerrado en su cuarto. No sabíamos si estaba dormido o escuchando. Caminé hasta la pared marcada y pasé los dedos sobre ella. Nada a simple vista, pero cuando puse la oreja, escuché un sonido tenue, como si el interior no fuera sólido. Golpeé suavemente con los nudillos. El sonido era hueco. Mi hermana abrió los ojos sorprendida. Me pidió que lo hiciera otra vez. Repetí el golpe y sonó igual. No era una pared normal. Había un espacio dentro, un espacio que mi madre conocía. Busqué cualquier grieta o borde suelto. Después de unos segundos, encontré un punto apenas perceptible cerca del zócalo, como un resorte pequeño. Lo presioné. Un clic respondió desde dentro. La pared se movió apenas 1 centímetro hacia afuera, lo suficiente para demostrar que no era fija. Empujé con ambas manos y el panel se abrió lo justo para que entrara un poco de luz. Dentro había un espacio estrecho, como una cavidad hecha a propósito para esconder algo pequeño, pero importante. Metí la mano con cuidado. Toqué una caja metálica envuelta en tela. Al sacarla, mi hermana y yo nos quedamos sin hálito. Era idéntica al maletín que encontré en el sótano, pero más pequeña, cerrada con una hebilla fina y oxidada. La llevamos a mi cuarto y cerramos la puerta. La tela estaba amarillenta por el tiempo, pero protegió bien el contenido. Quité la hebilla y abrí la caja. Dentro había solo 2 cosas, una cinta de grabación pequeña y una nota doblada. Tomé la nota primero. Tenía apenas una frase, escrita con letra más apresurada que las anteriores. Si esta cinta desaparece, sabrás quién la tomó. Mi corazón se aceleró. Eso explicaba por qué la cinta anterior había sido movida del lugar. Alguien la había tomado antes de que yo pudiera verla completa. Alguien que no quería que yo escuchara la verdad completa. Respiré hondo y tomé la pequeña cinta. No tenía fecha, no tenía nombre, solo un número escrito con marcador rojo. El número 1. Eso significaba que podría haber más grabaciones y que esta quizá era la primera que mi madre preparó antes de lo que pasó. Busqué el grabador portátil que había guardado. Días atrás funcionaba con pilas y aún tenía carga. Colocamos la cinta con manos temblorosas. Mi hermana me tomó el brazo. No hicimos ningún comentario. Simplemente presioné reproducir. La cinta tardó unos segundos en emitir sonido. Luego apareció la voz de mi madre. Una voz tranquila, más clara que la que había escuchado desde el sótano. Hablaba directamente. Decía algo que nos dejó quietos. Si estás escuchando esto, es porque él ya no puede controlarlo todo. No confíes en su versión. No confíes en su silencio. Hay alguien más. No estás solo. Mi hermana me miró con miedo. Ella entendió lo mismo que yo. El peligro no venía solo de nuestro padre. Había otra persona involucrada en toda esta historia. Alguien que estaba entrando a la casa, moviendo objetos, dejando señales y llevándose otras. La cinta siguió. Lo que buscan no está abajo ni arriba. Está donde él jamás pensó mirar. Y si esa persona regresa, no abran la puerta. No importa lo que diga. No es él. Pausé la cinta de inmediato. Mi respiración se detuvo. Mi hermana se tapó la boca con ambas manos. No es él. No es él. Esas palabras eran una advertencia clara. No hablaban de mi padre, hablaban de la sombra que habíamos visto dentro de la casa. Y de pronto, todo encajó de una manera que me heló por dentro. Alguien estaba imitándolo. Alguien quería entrar como él. Y mamá lo sabía desde antes de desaparecer. Dejé la grabadora sobre la mesa, sin atreverme a presionar reproducir otra vez. Mi hermana estaba pálida, con los ojos muy abiertos. No tuve que explicarle el significado de esas últimas palabras. Ella había entendido todo igual que yo. Alguien más estaba involucrado. Alguien que podía entrar a la casa sin ser visto, alguien que conocía nuestros movimientos y que podría hacerse pasar por nuestro padre. Mi hermana apretó mi brazo. Preguntó si papá era peligroso. Le dije que no creía eso, pero que nos estaba ocultando algo importante. No sabía cómo explicarle que la amenaza parecía venir del exterior, de una presencia que se movía en silencio, que dejaba objetos y tomaba otros, una sombra que no tenía rostro. Regresé a la libreta de mamá. Pasé las páginas hasta encontrar una frase que había pasado por alto antes. Decía, si él entra sin anunciarse, no abras. La escritura era rápida, como si mamá hubiera tenido muy poco tiempo. Me quedé mirando esas palabras. No abras. Eso significaba que en algún momento esa sombra intentaría entrar por la puerta principal. Entonces escuchamos un sonido que nos paralizó. 3 golpes suaves, muy precisos, en la puerta de entrada. No eran golpes fuertes, eran casi amables, como los que hace alguien conocido. Mi hermana me miró temblando. La libreta de mamá en mi mano parecía vibrar con cada golpe. Volvieron a tocar, 3 golpes iguales. Mi hermana susurró, ¿sí es papá? Yo no respondí. No podía ser él.
Él ya estaba dentro de la casa, lo había visto entrar hace solo unos minutos, aunque no lo vi después, sabía que no había salido, no había forma de que estuviera del otro lado de la puerta. Volvieron a tocar una tercera vez, con la misma calma inquietante. La advertencia de mamá ardía en mi mente: no abras, pase lo que pase, no abras. Me acerqué a la puerta en silencio, cuidando que el piso no hiciera ruido. Miré por la rendija del marco. No pude ver un rostro, pero pude distinguir una silueta quieta, como si supiera que yo estaba observando. No se movía, no hablaba, solo esperaba. Entonces, con un tono casi idéntico al de mi padre, escuché una frase: abre, soy yo. Mi corazón se detuvo. No era posible. Mi padre no podía estar afuera y adentro al mismo tiempo, pero la voz era casi igual. Casi, solo casi. Había un matiz extraño, una falta de emoción, como si la voz copiara el sonido, pero no el alma. Mi hermana empezó a llorar en silencio. Se tapó los oídos como si quisiera bloquear esa voz. Yo me quedé helado, sin saber qué hacer, pero entonces recordé las palabras de la cinta. No es él. Me alejé de la puerta sin quitarle los ojos de encima. La sombra al otro lado pareció inclinarse hacia adelante, como si intentara escuchar nuestros pasos. Luego, la manija se movió, lentamente, suavemente, como si la figura quisiera probar si la puerta estaba abierta. No lo estaba. La manija bajó una vez más. Luego se detuvo. La sombra no dijo nada más. Solo se quedó ahí, inmóvil, como una amenaza silenciosa. Pasaron unos segundos que se sintieron interminables. Finalmente, escuché pasos alejándose de la entrada. Pasos lentos, medidos, que se perdieron en el exterior. Solo cuando dejé de oírlos, solté el aire que había estado conteniendo. Regresé con mi hermana y la abracé. Ella se aferró a mí, temblando. Miré la libreta, miré la puerta, miré el grabador. Mamá no solo nos estaba dejando pistas, nos estaba preparando para algo, algo que estaba ocurriendo ahora mismo, algo que no tenía explicación fácil. Y lo peor era que aunque la sombra se había marchado, yo sabía que iba a volver. Nos quedamos en silencio mucho tiempo después de que los pasos se desvanecieran. Mi hermana seguía temblando y trataba de respirar despacio. Yo también estaba asustado, pero no podía permitirme caer en pánico. Tenía que mantener la mente clara, aunque todo dentro de la casa pareciera inclinarse hacia un misterio cada vez más oscuro. Encendí la linterna, no porque hiciera falta luz, sino porque sentir algo firme en la mano me daba una especie de seguridad. Mi hermana me preguntó si la sombra iba a regresar. No sabía la respuesta, pero tampoco podía mentirle. Le dije que sí, probablemente volvería, pero que esta vez estaríamos preparados. Volví a la mesa donde estaba el grabador. Aún tenía la cinta número 1 dentro. Dudé unos segundos antes de reproducirla de nuevo. Tenía miedo de escuchar algo que no pudiera ignorar, pero necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Presioné el botón. La voz de mi madre sonó más clara que antes, como si supiera que yo necesitaba fuerza para continuar. Lo que buscan no está en sus manos, decía. No está en los objetos que él guarda, está en lo que intentó borrar. Me quedé mirando el cuaderno azul mientras mi hermana escuchaba en silencio. ¿Qué era lo que él había intentado borrar? ¿Documentos? ¿Grabaciones? ¿Recuerdos? Me invadió un pensamiento que no había querido enfrentar. Tal vez papá no era el culpable inicial. Tal vez también había sido víctima de esa otra persona que rondaba la casa. La cinta continuó. Si él empieza a actuar extraño, no lo enfrentes. Él no sabe todo lo que pasó. No sabe quién más estuvo involucrado. Protege a tu hermana. Ella es la clave. La clave. Esa palabra me retumbó en el pecho. Miré a mi hermana. Ella era la más inocente de todos en esta historia, pero por algún motivo era importante. Mamá lo sabía, y ahora yo también tenía que saber por qué. Pausé la grabación. El silencio volvió a rodearnos, pero no era el mismo silencio que antes. Ahora era un silencio lleno de pistas, de urgencia, de decisiones que no podía seguir retrasando. Tomé la libreta de mamá y pasé a la página siguiente. Había una sola oración escrita, pero parecía tener un peso enorme. La sombra no busca la verdad, busca lo que perdí. Sentí un escalofrío profundo. ¿Qué había perdido mamá? ¿Era algo físico? ¿Era información? ¿Algo relacionado con los proyectos que ella investigaba? ¿O era algo más personal? Mi hermana tiró suavemente de mi camisa. Me dijo que había algo que debía mostrarme. Le pregunté qué era. Ella señaló su propio cajón, el más pequeño, donde guardaba juguetes y dibujos. Caminó hasta allí, lo abrió y sacó una pequeña cajita de madera que yo no había visto antes. La colocó sobre la mesa. Tenía una pequeña flor grabada en la tapa, la misma flor que mamá dibujaba en las esquinas de sus cuadernos. Mi corazón dio un vuelco. Le pregunté desde cuándo la tenía. Mi hermana respondió que no lo recordaba bien. Dijo que creía que mamá se la había dado cuando era muy pequeña, pero que siempre olvidaba mencionarla porque estaba segura de que era solo un juguete viejo. Abrí la cajita. Dentro no había juguetes, no había recuerdos. Había un pequeño objeto metálico,
parecido a un chip o una pieza de un aparato más grande. Era ligero, brillante, delicado, y en la base tenía una inicial grabada, la letra M. Mi hermana lo miró con curiosidad. Para ella era algo nuevo, para mí era un mensaje final. Comprendí de inmediato. Esto era lo que mamá había perdido, esto era lo que la sombra estaba buscando. Lo guardé en mi bolsillo sin decir palabra. Si la sombra volvía, no podía encontrarlo. Ahora entendía por qué mamá repetía una y otra vez que confiáramos en lo que escuchábamos. Ella sabía que las mentiras se podían disfrazar, pero la verdad grabada quedaba intacta. Respiré hondo. No estábamos solo enfrentando un secreto familiar, estábamos dentro de un plan que mamá había dejado incompleto, un plan que alguien más quería destruir. Miré a mi hermana y tomé su mano. Pasara lo que pasara, ya no había vuelta atrás, y lo que venía después iba a cambiarlo todo. Me quedé mirando el pequeño objeto metálico en mi mano. No pesaba casi nada, pero se sentía como si llevara dentro el peso de toda la historia que mamá nunca pudo contarnos. Ese chip, o lo que fuera, parecía ser el centro de todo. Mi hermana se sentó a mi lado, mirándolo con curiosidad. Le expliqué que debíamos mantenerlo escondido, que nadie más debía saber que lo habíamos encontrado. Ella asintió sin protestar. Sabía que esto ya no era un juego ni una simple búsqueda. Guardé el objeto en el bolsillo interior de mi chaqueta y cerré el cierre con firmeza. Después, abrí nuevamente la libreta de mamá para ver si había alguna referencia que pudiera darnos una pista sobre cómo usarlo o por qué era tan importante. Pasé página por página, hasta que llegué a una sección escrita con más claridad que el resto. Decía: si algo te pasa en la casa, no busques afuera primero. La amenaza empieza aquí. Me quedé pensando en eso. ¿Quién había sido esa sombra? ¿Por qué buscaba este objeto? ¿Y cómo había logrado entrar sin dejar marcas? Mamá parecía haber previsto todo esto. Cada nota suya era como una señal plantada en el camino. Mi hermana me tocó el brazo y señaló la puerta del pasillo. Dijo que había escuchado un crujido. Respiré hondo. Teníamos que movernos con cuidado. No podíamos quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo. Si esa sombra había estado dentro antes, podía volver cuando quisiera. Decidí que debíamos escondernos en un sitio donde nunca buscábamos nada. Un lugar donde mi papá solía entrar. El baño de visitas. Era pequeño, algo incómodo, y nadie lo usaba casi nunca. Tomé a mi hermana de la mano y nos metimos allí. Cerré la puerta con llave y bajé la tapa del inodoro para sentarnos. La luz tenue hacía el ambiente más inquietante, pero era el único lugar donde sentía que podíamos pensar unos minutos sin interrupciones. Saqué la libreta de mamá. En una de las últimas páginas había un esquema del chip. Era parecido al dibujo de un rompecabezas incompleto, como si ese objeto encajara en otro dispositivo que ella misma había diseñado. Abajo había una frase: protege la pieza, no permitas que él la complete. La palabra él no se refería a papá, ya lo tenía claro. Si mi madre hubiera querido señalar a mi padre, lo habría hecho directamente en alguna de las notas, pero aquí siempre aparecía la palabra él, con un tono distinto, un peso diferente. Él era la sombra. Él era quien había estado entrando en la casa sin dejar rastro. Él era quien buscaba completar un dispositivo que mamá destruyó antes de desaparecer. Mi hermana me preguntó si el chip era peligroso. Le dije que no lo era por sí solo, pero sí era importante. Ella lo entendió de inmediato. Preguntó si la sombra regresaría buscando esto. Asentí, y en ese momento supe que ya no había espacio para el miedo. Si la sombra volvía, necesitaríamos un plan. Mi padre se movió por el pasillo. Lo escuché caminar de un lado a otro, como si buscara algo. Tal vez nosotros. Tal vez señales de que habíamos descubierto más de lo que queríamos admitir. Me acerqué a la puerta para escuchar mejor. Su respiración era pesada, tensa, como si estuviera conteniendo muchas cosas al mismo tiempo. Él también tenía miedo, pero no sabía de quién. Cuando sus pasos se alejaron, decidí que debíamos salir del baño. No podíamos encerrarnos por siempre. Abrí la puerta lentamente y revisé el pasillo. Estaba vacío. Mi hermana salió detrás de mí con cuidado. Caminamos hacia mi cuarto donde tenía guardados los documentos y las cintas, pero antes de llegar, escuchamos algo que nos detuvo. Un leve zumbido. El mismo sonido que hacía el dispositivo viejo del sótano cuando estaba encendido. Un sonido imposible, porque yo no había encendido nada. Ese zumbido venía desde abajo, desde el sótano, el mismo lugar donde escuchamos la voz por primera vez. Mi hermana me tomó la mano. Su mirada era un reflejo de todo lo que yo sentía. Era hora de volver al sótano, de descubrir qué se había activado sin que nosotros lo tocáramos, de enfrentar la verdad que mamá había dejado ahí esperando. La sombra quería el chip, pero lo que estaba encendido abajo no lo había encendido él. Alguien más lo había puesto en marcha, o algo había empezado por sí solo. El zumbido seguía vibrando por toda la casa. Un sonido bajo, pero persistente, como si el sótano hubiera despertado por cuenta propia. Mi hermana me miró con los ojos llenos de miedo, aunque intentaba mantenerse firme. Yo también estaba asustado. Cada vez que creía que entendía algo, aparecía un nuevo misterio que rompía todas mis conclusiones. Nos acercamos a la puerta del sótano. El sonido se hacía más fuerte a medida que avanzábamos por el pasillo. No era un ruido mecánico normal, sino un pulso, casi como una respiración. Me detuve frente a la puerta y puse la mano sobre la madera. Vibraba levemente. Algo estaba funcionando allá abajo, algo que no debería estar encendido sin que nadie lo activara. Mi hermana apretó mi brazo con fuerza. Le dije que se quedara detrás de mí. No quería que bajara, pero sabía que no aceptaría quedarse sola en el pasillo.
Abrí la puerta despacio. El aire frío del sótano subió como una ola. Era un frío distinto, más denso, como si llegara desde un espacio oculto. Encendí la linterna y comenzamos a bajar. Cada escalón parecía más largo que el anterior. El zumbido era constante, casi hipnótico. Cuando llegamos al fondo me di cuenta de que las sombras parecían más profundas que antes. En el estante donde había encontrado el primer dispositivo, ahora había una luz diminuta parpadeando. No estaba allí la última vez que bajé. Me acerqué con cautela. El aparato que había pertenecido a mamá, el viejo grabador, estaba encendido. Su luz roja parpadeaba como un pequeño latido. Lo tomé entre mis manos. Estaba tibio, como si hubiera sido activado hace apenas unos segundos. Mi hermana preguntó quién lo había prendido. No supe qué decir. No había escuchado pasos, no había escuchado voces. Sin embargo, el aparato estaba funcionando. Algo más llamó mi atención. Había una cinta dentro, una que yo no había colocado. Mi corazón dio un salto. Si esa cinta no estaba antes, entonces alguien debió dejarla allí. La saqué con cuidado y la observé bajo la luz de la linterna. No tenía número ni fecha, solo una marca en tinta azul, como un trazo rápido. Guardé la cinta y revisé alrededor. No había señales de movimiento reciente. Las cajas seguían en su sitio. El compartimento oculto estaba cerrado. Todo parecía igual, salvo por el hecho de que alguien había colocado una cinta nueva sin que lo notáramos. Mi hermana se acercó a una de las estanterías y señaló algo en el suelo. Un pequeño rastro de polvo había sido perturbado. No era una huella completa, pero sí una marca de que alguien había estado de pie allí. Alguien que no éramos nosotros. Me incliné para revisarlo mejor, pero el zumbido del aparato se intensificó. Mi hermana retrocedió asustada. Yo presioné el botón de reproducción sin pensarlo demasiado. Sentía que debía escuchar lo que fuera que estaba en esa cinta. El sonido comenzó con estática, como si la grabación fuera antigua. Luego una voz emergió. No era la voz de mamá, tampoco la voz de papá. Era una voz masculina pero distorsionada, como si hablara desde otro cuarto o detrás de una pared gruesa. Decía algo repetido, una frase que me hizo tensar el cuerpo. No lo abras, no lo abras, no lo abras. Luego la cinta se detuvo bruscamente como si hubiera sido cortada a propósito. Miré a mi hermana. Su expresión reflejaba el mismo terror que sentía yo. La frase «no lo abras» podía tener muchos significados, pero el más obvio era el que me vino de inmediato a la mente. El chip. La pieza que mamá escondió. La pieza que él quería recuperar. ¿Era posible que esta grabación fuera una advertencia del mismo enemigo? ¿O alguien más nos estaba advirtiendo de un riesgo aún mayor? Empecé a guardar la cinta cuando un sonido repentino nos congeló. No venía del aparato ni de la escalera. Venía de la parte más profunda del sótano, un rincón que nunca había revisado porque siempre pensé que era solo una acumulación de cajas antiguas. Era un golpe suave, como si algo hubiera caído, o como si alguien allá al fondo hubiera movido un objeto. Mi hermana me susurró que no quería estar allí más tiempo. Yo también quería salir, pero sabía que no podíamos huir sin tener claro qué había en ese rincón. Avancé unos pasos iluminando el fondo. Las cajas seguían intactas, pero una de ellas estaba ligeramente abierta. Una corriente fría cruzó la habitación. La linterna titiló como un segundo. Me acerqué lentamente. Toqué la caja con la punta de los dedos. Antes de abrirla por completo, escuché algo que me dejó paralizado. Una respiración lenta escondida entre las sombras. No era imaginación, no era un aparato, era alguien que no debería estar allí. Me quedé completamente quieto, y en ese mismo instante lo entendí. La sombra no solo buscaba el chip, la sombra estaba dentro del sótano con nosotros. Me quedé congelado, sin atreverme a mover un solo músculo. La respiración que escuchaba no era mía, tampoco la de mi hermana. Era más profunda, más fuerte, como si proviniera de alguien oculto detrás de esas cajas acumuladas en el rincón más oscuro del sótano. Mi hermana me tomó la mano. Su piel estaba fría. No podía verla bien, pero sabía que tenía los ojos llenos de miedo. Apagué la linterna de inmediato. El sótano quedó sumido en una oscuridad casi absoluta. No porque quisiera, sino porque entendí que cualquier luz nos convertiría en blanco fácil. Cerré los ojos unos segundos para respirar. No era una solución, pero necesitaba calma para pensar. Volví a escuchar esa respiración. Era lenta, pero había algo inquietante en ella. No era una respiración nerviosa o cansada. Era una respiración paciente, como la de alguien que lleva mucho tiempo esperando el momento correcto para moverse. La oscuridad hacía que cada sonido pareciera más cercano. Llevé a mi hermana hacia atrás, en silencio, hasta la escalera. Sentía su mano temblar dentro de la mía. Le susurré que subiera despacio. Ella obedeció. Apenas ponía peso en cada escalón para evitar crujidos. Cuando estuvo a mitad de camino, la respiración en el fondo del sótano se detuvo por completo. La ausencia de ese sonido fue aún más terrorífica. Significaba una sola cosa. La sombra sabía que estábamos ahí. Subí el primer escalón sin perder de vista la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara. De pronto, un ruido seco cortó el silencio. Algo cayó al suelo en el rincón. Un objeto liviano, quizás una caja o una herramienta. El sonido rebotó en las paredes y me obligó a subir más rápido. Sentí que mis pies querían correr, pero me obligué a mantener el control. Mi hermana llegó arriba y abrió un poco la puerta para que pudiera salir. Antes de alcanzar el último escalón, escuché otro ruido. Un paso,
Un solo paso, pero suficientemente claro para confirmar que no estaba imaginando nada. No esperé más, subí de un salto y cerré la puerta con fuerza. Mi hermana empujó la llave hacia mí y la giré en la cerradura. Un clic seco le puso barrera al sótano. Los dos retrocedimos, respirando agitados. Por un momento, ningún ruido vino de abajo. No sabíamos si la sombra había intentado seguirnos o si simplemente seguía quieta, esperando. Mi hermana empezó a llorar en silencio. La abracé sin decir nada. No había palabras capaces de suavizar lo que acabábamos de sentir. Le pedí que no se separara de mí ni un segundo. Ella asintió mientras se limpiaba las lágrimas. Fuimos a mi cuarto y cerré la puerta. Encendí la lámpara pequeña de mi mesita. La luz cálida nos hizo sentir un poco más humanos después de la oscuridad del sótano. Me senté en el piso y saqué el chip del bolsillo. Lo miré con más atención. No parecía una pieza común. Tenía una ranura en la parte trasera, como si encajara en un dispositivo específico. Tal vez era la parte que completaba el aparato que mamá había roto. Mi hermana se sentó a mi lado y me preguntó qué íbamos a hacer ahora. No tenía una respuesta clara, pero sí una dirección. Teníamos que entender el mensaje de mamá por completo. No podíamos seguir reaccionando sin saber qué buscaban realmente. Tomé la libreta de mamá y busqué la página donde hablaba de la pieza. Debajo del dibujo del chip encontré un pequeño texto que no había notado antes. Decía, si la sombra se activa, la casa ya no es segura. Busca la señal y sal antes de que él regrese. La señal, la pieza, el sótano activado por sí solo. Todo era parte del mismo rompecabezas. La sombra no actuaba sola, actuaba cuando algo en la casa cambiaba, algo que mamá había intentado desactivar antes de desaparecer. Mi hermana preguntó si debíamos irnos ya. La idea me cruzó la mente. Escapar sonaba fácil en teoría, pero no sabíamos si la sombra estaba afuera, adentro o peor, si podía seguirnos a cualquier lugar. Antes de decidir, escuchamos otro ruido en el coledero. No era un paso, era algo más suave, como el roce de una mano recorriendo la pared. Otro sonido se sumó. 3 golpes suaves en la puerta principal. Los mismos golpes que escuchamos antes. Quise respirar hondo, pero el aire se me atoró en el pecho. La sombra no estaba atrapada en el sótano, había salido antes que nosotros, y ahora estaba de vuelta, llamando otra vez. Los golpes en la puerta principal resonaron otra vez, 3 veces, con ese ritmo casi idéntico al de mi padre, pero no lo suficiente como para engañarme. Mi hermana me tomó la mano, y pude sentir cómo su miedo se mezclaba con una determinación que no había visto antes en ella. La libreta de mamá seguía abierta sobre la cama, y sus palabras parecían vigilar cada uno de nuestros movimientos. No abras, no importa lo que diga, no es él. Me acerqué a la puerta principal con pasos lentos. La sombra estaba del otro lado. Lo sabía por la forma en que el silencio cambiaba, por cómo el aire parecía tensarse cada vez que la figura se acercaba a la casa. Mi hermana se escondió detrás del sillón, asomando apenas los ojos. Cuando finalmente me puse frente a la puerta, escuché esa voz falsa, tan parecida a la de mi padre que casi dolía. Abre, soy yo, necesito hablar contigo. No respondí. Sabía que la sombra buscaba el objeto que tenía en el bolsillo. Sabía que cada segundo que pasara allí afuera la hacía más impaciente. Y entonces lo entendí. La señal. Mamá había escrito que cuando escucháramos esa señal, debíamos salir antes de que él regresara. No hablaba del verdadero papá. Hablaba de esto, de este momento. Miré a mi hermana y le hice una seña. Ella asintió, confiando en mí por completo. Fui a mi cuarto, tomé la libreta, las cintas y el pequeño chip metálico. Guardé todo en mi mochila. La sombra golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, no con violencia, sino con insistencia, como si supiera que ya no le quedaba tiempo. La casa empezó a vibrar levemente. No era un temblor, era el mismo pulso que había sentido en el sótano, pero ahora se expandía por todo el lugar. La sombra lo sentía también, y por primera vez escuché algo diferente en su respiración al otro lado de la puerta. Impaciencia, desesperación. Le dije a mi hermana que íbamos a salir por la ventana trasera, la misma por la que habíamos escapado días antes. Cruzamos la sala sin hacer ruido. El zumbido aumentó, como si la casa quisiera empujarnos hacia afuera. Abrí la ventana, ayudé a mi hermana a salir, y luego salté detrás de ella. En cuanto tocamos el césped, los golpes en la puerta principal se volvieron furiosos. Ya no había voz, ya no había imitación, solo un ruido seco, directo, como si la sombra hubiera perdido la máscara y mostrara su verdadera naturaleza. Corrimos hacia la parte trasera del jardín, sin mirar atrás. La libreta de mamá en mi mochila parecía volverse más ligera con cada paso, como si finalmente estuviéramos haciendo lo correcto. Cuando llegamos a la calle, tomé la mano de mi hermana y seguimos avanzando sin detenernos. No sé cuánto tiempo corrimos, pero finalmente nos alejamos lo suficiente para que la casa se volviera un punto distante detrás de nosotros. Mi hermana respiraba agitada, yo también. Nos detuvimos bajo un poste de luz. Allí abrí la libreta una última vez. La última frase decía lo siguiente: si llegaron hasta aquí, ya saben más que él. Sigan avanzando, no están solos. Cerré la libreta. Sentí que la voz de mamá seguía acompañándonos, guiándonos incluso desde la distancia. Miré a mi hermana. A pesar del miedo, había una chispa de fuerza en sus ojos, una chispa que no había visto antes. Y entendí que esa historia
no terminaba aquí. Pero este capítulo sí. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Si quieres que sigamos descubriendo historias como esta, recuerda dejar tu like, comentar qué parte te impactó más y suscribirte al canal para que no te pierdas lo que viene. Tu apoyo hace que estas historias cobren vida.